amigos, un gusto estar otra vez con ustedes, después de una semana en que no grabamos, pero hoy día retomamos la actividad hablando de un escritor norteamericano conocido como O. Henry. Su verdadero nombre era William Sidney Porter. Nació en los Estados Unidos en el año 1862 y falleció en 1910. Bastante joven, como ustedes pueden ver, solo contaba 48 años cuando muere. Tempranamente, cuando solo contaba 3 años, perdió a su madre y su padre se trasladó con él y su hermano del escritor, a casa de la abuela que lo crió. O. Henry fue un excelente alumno en la escuela y sin embargo abandonó la escuela a los 15 años para irse a trabajar como contable a la farmacia que tenía un tío de él. Allí también aprovechó el tiempo para licenciarse como farmacéutico. Más tarde se casó y de ese matrimonio tuvo una hija llamada Margaret. O. Henry desempeñó múltiples labores como contable, dibujante, empleado de banco y también trabajó en un rancho. Mientras trabajaba en el banco, fue acusado de desfalco y detenido, pero quedó en libertad bajo fianza con la promesa de presentarse a la próxima audiencia. Desgraciadamente, cuando llegó el momento de presentarse a la audiencia, cometió una torpeza y, empujado tal vez por el miedo, huyó de Estados Unidos y se refugió en Honduras, con lo cual se acarreó una orden de detención si su presencia era habida en su territorio natal. Al año de estar en Honduras, regresó a los Estados Unidos porque su esposa estaba gravemente enferma y alcanzó a asistirla en sus últimos días de agonía. Enseguida se entregó a la autoridad y fue condenado a 5 años de prisión. Si se hubiera presentado a la audiencia sin huir, probablemente habría sido sobreseído, ya que el banco donde se produjo el desfalco estaba muy mal administrado y había un gran desorden financiero, pero cometió ese error que marcó su vida. Por su buena conducta en el presidio, fue liberado a los 3 años. En ese presidio escribió muchos relatos para proveer a la subsistencia de su hija Margaret, y fue allí, en el presidio, donde comenzó a utilizar el seudónimo de O. Henry. Más tarde se radicó en Nueva York, donde inició una febril actividad literaria en revistas y diarios. Llegó a producir un relato semanal para el New York World. O. Henry es considerado, junto a Francis Bret Harte, Mark Twain y Edgar Allan Poe, el padre del cuento norteamericano. Fue un gran cuentista que siguió al pie de la letra el principio de Edgar Allan Poe, quien sostenía que el relato debe subordinar su desarrollo al desenlace de la obra. Y O. Henry se especializó en los desenlaces imprevistos que sorprenden al lector. Sus cuentos son claros, ágiles, en un estilo periodístico, con toques de ironía y un profundo sentido humano. Sus últimos años se casó por segunda vez con una novia juvenil, pero este matrimonio fracasó, duró muy poco tiempo y se separaron. Y su vida también estuvo marcada por un vicio, el alcohol. Y fue el alcoholismo, las deudas y la enfermedad lo que lo llevó a la muerte tempranamente. En el año 1919, la fama de O. Henry alcanzó su punto más
alto, incluso se creó un importante premio literario de cuentos que lleva su nombre. Sin embargo, ya en el año 1920 su fama comenzó a decaer. La crítica lo consideró un escritor de menor valor porque ya estaban apareciendo nuevas corrientes literarias y estilísticas. Sin embargo, nadie puede quitarle el mérito de estar entre los grandes cuentistas de los Estados Unidos. Bueno, ahora los voy a dejar con dos relatos muy breves de mi libro El Cuervo y la Serpiente, que como siempre les va a leer Mónica. Ojalá les gusten. El cazador. Fermín González no era un cazador hábil, pero compensaba sus carencias cinegéticas con entusiasmo. Además, cada vez que regresaba de sus correrías por el monte con una mísera perdiz o sin ninguna, celebraba el acontecimiento con cerveza, carne y huevos, que para eso tenía una buena despensa. También contaba con Marta, su fiel criada. Y Marta repetía sonriendo que mientras el caballo enflaquecía, el jinete engordaba. Alguien había contado que andaba un ciervo por el monte y don Fermín guardaba la esperanza de atraparlo. Por eso preparaba diariamente la escopeta y montaba su caballo antes de la salida del sol. Como era cierto que engordaba progresivamente, cada vez le costaba más subir al lomo de su gallo, y en muchas ocasiones necesitaba la ayuda de Marta para montar. Esa mañana partió antes que cantaran los gallos. Le había demandado bastante esfuerzo subir a la montura. Marta debió colocar una silla junto al caballo y sujetar al patrón para que no terminara en el suelo. Don Fermín resoplaba como un fuelle mientras animaba al gallo. Creía que esta era la gran oportunidad para regresar a casa con una presa verdaderamente valiosa y consagrarse como un auténtico cazador. Las piernas del caballo temblaban y el sudor le corría por el pescuezo. El ascenso entre arbustos espinosos y pendientes atravesadas de raíces y peñascos le resultaba una tarea demasiado ardua al noble bruto, pero movido por la ansiedad, don Fermín, que también sudaba, picaba espuelas y lo animaba con voz aguda. Cuando llegaron a poca distancia de la cima, el caballo se desplomó muerto en tierra y el jinete quedó tendido de espalda en la hierba. La escopeta había volado, quedando atrapado en un matorral. Don Fermín intentó inútilmente levantarse. El enorme peso de su cuerpo se lo impedía. Solo podía mirar las nubes, que en lo alto se movían lentas como un rebaño perezoso, y al dirigir la vista hacia el vientre, descubrió que diminutos insectos gateaban en su camisa. A eso del mediodía tuvo ganas de orinar y quiso incorporarse sin conseguirlo. Sintió como el líquido caliente corría por sus muslos. Una mueca de alivio y desagrado desfiguró su rostro. Volvió a contemplar el cielo. Decenas de buitres volaban en círculos. Pasífae. Soñó que era Pasífae, la mujer del rey Minos. En ese mismo sueño se enamoraba del formidable toro que Neptuno, señor de los mares, le regaló al rey. También en aquel sueño turbulento, con trazos de pesadilla erótica, se entregó a la bestia, quedó preñada. Al despertar entre resuellos, rompió a llorar. Su esposo le preguntó por qué lloraba. Ella no contestó. Él le cogió la mano y con voz suave le recordó que esperaba un hijo y debía cuidarse. Ella lo miró espantada. Cuando a los 7 meses de un embarazo difícil, abortó en forma espontánea.
sintió un gran alivio. El médico le dijo al marido que no era conveniente que ella viera a la criatura. En cuanto a él, si lo deseaba, podía hacerlo. Él quiso conocerla y cuando fijó la mirada en la criatura, estuvo a punto de lanzar un grito. Era un monstruo, mitad hombre y mitad toro.